Vamos a tratar de hacer este estudio, quizás tendría que ser de un modo mucho más acabado, pero bueno, vamos a hacer lo que podemos. Esto nace de una preocupación que surge por una prédica en Candioti. Les hablaba acerca de nuestros padres espirituales, la doctrina, y se me ocurrió preguntar a los jóvenes si conocían los 5 puntos fundamentales, tantos que se nombran acá. Y bueno, alguna parecía por ahí medio desordenado todo y entendimos que si no poníamos, no nos podíamos estudiar esto de vuelta, corramos peligro. Es algo fundamental y es bueno que los jóvenes lo sepan y es bueno que toda la congregación sepa acerca de estas cosas. A mí me gustaría comentarles porque hay personas que quizás no conocen. La iglesia Ríos de Vida comienza en la ciudad de Quilmes, Buenos Aires. En aquel entonces, en el año 1967, el Espíritu Santo se derramó sobre Argentina y parte de Sudamérica. Algunos han vivido la época de la unción del año 93, 94, 92, por ahí. Son esas visitaciones especiales, aquella visitación que pusimos de nombre la unción. Bueno, en el año 67 el Espíritu Santo se derramó sobre Argentina y empezaron a suceder cosas en las iglesias de Argentina. Y muchos hermanos recibieron cosas de Dios que no las entendían en ese momento, y así nace la iglesia. Tuvieron que algunos salir de sus congregaciones porque no estaban de acuerdo con esto que estaba sucediendo. Hermanos muy preciados en algunas congregaciones que recibieron esto de parte de Dios, tuvieron que aceptar que de repente, por ejemplo, comenzaban a hablar en lenguas. Nosotros somos una iglesia que tiene bases muy fuertes en nuestra doctrina con respecto a las escrituras y al estudio bíblico. Hemos recibido muchas cosas de lo que se llaman las iglesias de los hermanos libres. Ahí tenemos bases muy firmes, de ahí nace la mayoría de nuestros padres espirituales. Estos recibieron, amamos a nuestros hermanos de las iglesias, los hermanos libres, los hermanos de las asambleas, como le dicen en Europa. Estas cosas que pasan por el Espíritu Santo, que todavía no entendemos, en su momento el Señor se encargará de que se unifique todo. Bueno, visitó, hermanos que eran muy preciados y que llevaban la palabra en esta congregación, reciben el bautismo del Espíritu Santo, empiezan a hablar lenguas, no comulgan con esto, tienen que salir. No es algo terrible en la forma de tener que salir, sino que tienen que salir porque, bueno, cosas que tienen que empezar a disfrutar de una cosa que antes no tenían y tienen que buscar amparo y saber cómo era esto. El lunes 3 de marzo del año 1967, en la casa del hermano Darling, en Quilmes, se reúnen, citados por el pastor Kim Benson, algunos lo conocieron, el pastor Kim Benson, fueron citados a la casa del hermano Darling, y ahí empezaron a buscar al Señor. Osvaldo Pasquel dice, él que vio que estaban todos ahí, Osvaldo Pasquel, lo conocieron, ¿cuántos? Bien asentado en su posición dispensacionalista y hermano libre, y quería mirar, y al final terminó de rodillas, llorando y clamando al Señor porque recibió algo de Dios. Y por entonces el hermano Jacques Ziegler fue alguien que les empezó a hablar acerca de esto, pero se tenía que ir. Y dejó otro hermano que se hizo cargo de la congregación para explicar a estos hermanos de qué se trataba. Así que un lunes, 3 de marzo del año 67, podemos decir que comienza la iglesia Ríos de Vida. Había en esa reunión unas 40 personas más o menos, o más quizás, la mayoría de los hermanos libres y bautistas, que bueno, recibieron esto de Dios. Yo no sé si decirlo de nuevo o qué, no sé cómo se llama, recibieron esto y sin abandonar determinantemente todo lo demás, incorporaron esto de Dios. Y de esto se trata.
esto vamos a estudiar. Quiero decirles que nuestra iglesia es una iglesia de orden presbiteriana, ¿sí? Tenemos un presbiterio mayor, y originalmente la iglesia tuvo estos padres espirituales, de los cuales hoy nos quedan dos todavía. Siempre nombramos a Papi, por ejemplo, y nos gustaría mostrarle quién es Papi. Papi es el primero que aparece en la punta derecha de arriba superior de la pantalla. Él es Jorge Pradas. Él es nuestro padre espiritual en el sentido fundacional. Fue un nombramiento muy raro, el de Papi. Cuando se estaba yendo, uno de estos hermanos que ministraban a la congregación, dice que les dijo: ¿vieron ese que está ahí? El Jorge, ese es su pastor. Así lo nombró el pastor. Así arrancó. Y bueno, gracias a Dios no se equivocó ese señor. Que le sigue a su lado izquierdo es el pastor Daniel García, a quien debemos muchos de nuestros textos y nuestra formación intelectual y teológica. Él ha trabajado arduamente en esto. Bueno, abajo está el de barbita, Osvaldo Pasquet, también lo tenemos todavía de nosotros. Y le rogamos al Señor que le dé buena salud, lo necesitamos todavía. Está ministrando en las iglesias en la Patagonia. Él es nuestro padre espiritual principal en Argentina. Al lado está Rubén Naranjo, ¿sí? Es un pastor que está ahora en España y también es uno de nuestros padres espirituales. Y quisimos buscar una foto de Carlos Gualier y no encontramos, así que se la debemos. Cuando la tengamos, también lo vamos a mostrar. Originalmente también formó parte del primer presbiterio, después se fueron incorporando otros pastores. Tendríamos que nombrar a Héctor Salsa, a Ernesto Lozano, tendríamos que nombrar a Francisco Esparta. Bueno, algunos están con nosotros, otros ya no. Algunos han salido de nuestra denominación y otros han partido a la presencia del Señor. Pero estos fueron los principales, originalmente el más Carlos Gualier, ¿sí? Que les debemos una foto, la vamos a poner porque es importante que le vean el rostro, por quienes comenzó la iglesia del Señor. En el año 1987, miren esto, han pasado 20 años para entonces, desde Lesulis, Francia, el Papi Jorge Pradas escribe una carta diciendo: estos van a ser los 5 puntos fundamentales de la iglesia. El 24 de julio del año 1987 recibimos una carta de Jorge Pradas mostrándonos cuál va a ser los 5 puntos fundamentales de la iglesia. Bien, podemos pasar eso. Dice la Escritura que nadie puede poner otro fundamento que hace lo opuesto, y es de Jesucristo. El fundamento principal es Jesucristo y los apóstoles, ¿sí? No hay otro fundamento. Y todo lo que edificamos es sobre ese fundamento. Cualquiera sea cosa que edifiquemos sobre ese fundamento, según nos explica 1 Corintios 3, 11 y 13 al 13, y también con ese texto está bien, podemos ver que no hay otro fundamento sino Jesucristo, y cada uno sobre eso sobreedifica. Y cualquiera haya sido la obra que se haya hecho va a ser probada. Si hayamos construido con heno, paja o carácter, con lo que sea, va a ser probado. ¿La obra va a poder resistir o no? Los que hemos recibido al Señor, y en esto estamos firmes, y esto todavía lo tenemos de nuestra formación que hemos heredado de nuestros hermanos libres, vemos que la salvación es por gracia, aunque sufrirá pérdida, aquel no perderá su vida, sino su obra, por haber construido mal. El fundamento es eso. Y los 5 puntos, esa espiral que ustedes ven arriba, originalmente Jorge Pradas nos hablaba de un círculo abierto, que estábamos dispuestos a incorporar cualquier cosa que Dios quiere incorporar, pero iba a tener que ver con estos 5 puntos fundamentales. Después terminó hablando de un círculo espiralado, siempre ascendente, pero siempre en consonancia con estos primeros 5
puntos fundamentales, que los vamos a nombrar, los 5 puntos fundamentales son la soberanía y la gloria de Dios, el conocimiento de Dios, la identificación con Dios, las relaciones fraternales y la iglesia. ¿Sí? Esos son los 5 puntos fundamentales. Nosotros, como iglesia, sobreedificamos sobre el fundamento de Jesucristo con esta revelación. Estos 5 puntos fundamentales es a lo que nosotros, como iglesia, llamamos visión. ¿Sí? A esto nosotros lo llamamos visión. Esta es la visión de la iglesia. Desde ahí construimos, desde ahí observamos, desde ahí nos proyectamos. ¿Qué significa que es la mejor de todas? No. Es la que Dios reveló a esta parte del cuerpo de Cristo. En su momento, el Señor va a provocar la unidad de la fe, como ya provocó la unidad del Espíritu, y nos va a hacer entender, pero a nosotros nos reveló esto. Nosotros tenemos que ser fieles a esto. ¿Amén? Esto es 5 puntos fundamentales de la iglesia del Señor. Así que hoy vamos a partir con el primero: la gloria y la soberanía de Dios. ¿Qué es la gloria? Bueno, si buscamos en el diccionario, podemos encontrar cosas como notoriedad, ornamento, resplandor, ese aura sagrada de las perfecciones de Dios y también la manifestación de su presencia. Y es esta la parte que más nos interesa con respecto a la gloria de Dios. Vamos a decir que nosotros con palabras humanas no podemos decir qué es la gloria de Dios. El que más se acerca a las Escrituras a lo que es la gloria de Dios es Ezequiel. Cuando va a describir la gloria de Dios, fracasa. Dice, y la gloria de Dios es semejante, y empieza a decir unas cosas. Hay fuego, hay resplandor, y bueno, eso es, dice, lo más semejante a la gloria de Dios. No hay palabras que definan lo que es la gloria de Dios. Pero a nosotros nos interesa este aspecto de la gloria de Dios, que es la manifestación de su presencia. ¿Sí? La gloria de Dios para nosotros es la manifestación de su presencia. Vamos a decir que es una fórmula contra el pecado. Fíjense lo que dice 1 Corintios 10:21. Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si el filtro de todas nuestras conductas va a ser la gloria de Dios, entonces estamos más cerca de que todas nuestras conductas sean santas. Es una buena fórmula. ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos? La gloria de Dios. Entonces nuestras conductas tendrán que ser santas, como Dios es, como es la naturaleza de su gloria, es santa. Esa es nuestra motivación. Todo lo hacemos para la gloria de Dios. Es una fórmula contra el pecado. Vamos a hablar que la humanidad en la historia ha intentado siempre sacar a Dios y centrarse en el ser humano. Dice la Escritura en Colosenses: mirad que ninguno se engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo bueno es que veamos un poco de historia. Hay corrientes que aparecen en las Escrituras. Ustedes conocen, por ejemplo, los gnósticos, los epicúreos, los estoicos. Hay una escuela que va a predominar de pensamiento, el mundo conocido por entonces, que va a ser la escuela helénica. ¿Sí? ¿De quién va a venir esta escuela? De los griegos. ¿Sí? De ahí parte. Hay un pensamiento presocrático, llega Sócrates y, seguido a Sócrates, viene un pensamiento que va a operar fuertemente en el mundo griego, en el mundo por donde Alejandro Magno se va a comenzar a mover. Es el pensamiento aristotélico, ¿sí? Que se hereda de la Grecia antigua. Este pensamiento, ¿por qué Alejandro Magno? Porque
Filipo, que era el padre de Alejandro Magno, ¿vieron cuando se escribe la carta a los filipenses? Bueno, son los habitantes de Filipo que llevan el nombre de aquel hombre. Filipo va a ser el padre de Alejandro Magno y le va a poner como profesor a Alejandro a Aristóteles. Aristóteles va a ser un conquistador tremendo, Alejandro Magno. ¿Sí? Va a invadir Persia y va a conquistar muchísimo. Este pensamiento se va a extender inclusive después de la muerte de Alejandro Magno. ¿Sí? Va a seguir trascendiendo. Y va a llegar, esto es muy rápido, a mí malo lo que estoy diciendo, pero es así, va a llegar hasta la Edad Media. ¿Por qué? Porque Santo Tomás de Aquino, que es el padre del pensamiento escolástico, que es una corriente teológica, Santo Tomás de Aquino va a abrazar la filosofía aristotélica y va a llenar la teología del pensamiento aristotélico. Y escuchen esto, el pensamiento escolástico, que tiene como padre Santo Tomás de Aquino, va a durar aproximadamente 1000 años. Que es toda la Edad Media. Estamos hablando del siglo V hasta el siglo XV. Es del 476 creo hasta el 1492, que es con el descubrimiento de América, ¿sí? Descubrimiento entre comillas. ¿Sí? Había gente que ya lo había descubierto, ¿no? Que vivía acá. Pero bueno, cuando llega Colón, hasta ahí más o menos es. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a irrumpir con la Edad Media, el medioevo? El pensamiento escolástico. ¿Qué va a ser el pensamiento escolástico? Va a tener un pensamiento sincretista. Escuchen esto. Es lo que hizo la Iglesia Católica durante muchísimos años. Va incorporando los aspectos religiosos de los lugares a donde llegaba el Imperio Romano y lo iba a incorporar a la religión. Ahí, por ejemplo, que tenemos a la Virgen María, puesto que Diana de los Efesios es una mujer que tiene mucho poder y tiene que poner un aspecto femenino dentro de la religión para que impacte en el mundo cristiano. Es la primera aparición que tenemos de una mujer a la cual hay que venerar y no a Dios. ¿Sí? Y van a llenar de reglamentos. Lo que hicieron los fariseos por entonces, van a llenarlo de humanismo. La escolástica va a llenar de humanismo a la iglesia. La palabra de Dios va a quedar relegada, va a quedar desplazada y se va a llenar de humanismo, se va a llenar de reliquias y de costumbres humanas. Y el hombre va a estar en el medio. Esto va a ser el pensamiento escolástico que va a dominar. ¿Y qué va a hacer lo que irrumpe? ¿Que haya llegado Colón acá? No. La reforma. ¿Sí? Llega el 1500 y pasamos a la Edad Moderna. Donde tenemos a Lutero como el máximo referente, pero junto a él hay otros muchísimos reformadores que le precedieron y que le sucedieron. ¿Sí? Tenemos desde Wycliffe, tenemos a John Hus, tenemos a Lutero y después tenemos a Calvino. ¿Qué quiero decirles? Nosotros en nuestra teología tenemos fuerte asentamiento sobre la teología calvinista. ¿Sí? Esto es lo que va a dar un salto. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que va a pasar es que la reforma, Lutero va a decir solamente la palabra. Lutero está dispuesto a volverse atrás de todo su pensamiento si por las Sagradas Escrituras le justifican que lo que dice está mal. Y por entonces empieza a crecer el pensamiento de la reforma y ya no pueden para Lutero tienen que dejarlo que siga. Lo más probable es que lo hubiesen matado. ¿Sí? Y así se siga afirmando. La iglesia se está volviendo a Dios. Se está volviendo a Dios y está sacando al hombre del medio. ¿Qué pasa un poco más adelante? La Revolución Francesa. ¿Sí? ¿Qué pasa con la Revolución Francesa? Es algo que como sociedad nos hace bien porque los aspectos democráticos empiezan a ponerse en la sociedad, se va a una monarquía, ¿sí? Para poner gobernantes que provengan de la ciudadanía. Y está buenísimo porque como sociedad empieza a haber asentamientos buenísimos respecto al poder democrático, pero de vuelta se empieza a agitar el hombre como centro de todas las cosas y lo saca Dios del centro. Y esto es tan difícil que llega a nuestros días en la iglesia con tanta sutileza que corremos el riesgo de poner al hombre en medio y sacarlo a Dios. El primer punto es la soberanía y la gloria de Dios. Dios en el centro. Dios lo más importante.
¿Qué es lo que estamos diciendo? No se trata de que el hombre exija a Dios, sino que el hombre cumpla con lo que Dios exige. No se trata de ir por los panes y los pases, ni por las añadiduras. Se trata de ir porque Él es Rey soberano de los siglos y es digno de toda la gloria. Si me da o no me da, es soberano. Él es el que exige, no yo a Dios. Dios en el centro, no el hombre. El primer punto es la gloria y la soberanía de Dios. Dice el Power de Shepherd, alguien le explica que se dice diapositiva. Dice, si no exaltamos la gloria de Dios, levantamos la gloria del hombre y esto Dios lo detesta. Dice Juan 5:41, gloria de hombres no recibe. Si el hombre está en el medio, Dios lo detesta. Él no recibe la gloria de los hombres. ¿Por qué? Vamos a leer unos textos con respecto a lo que es la gloria del hombre. Miren lo que es la gloria del hombre y por qué nos conviene que esté la gloria de Dios y no la del hombre en el medio. Fíjense, el Salmo dice, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, la gloria humana, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. La gloria del hombre es intrascendente, muere, es efímera, dura un ratito, carece, marchita. Isaías 5:13 dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Escuchen, su gloria, la gloria de ellos, la de los hombres, pereció de hambre y su luz se secó de sed. No pudo nada, la gloria de esos hombres. Primera de Pedro, contundente, dice, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Se entiende por qué es menester que primero sea Dios glorificado y que la soberanía y la gloria de Dios sea el primer punto fundamental de una iglesia que guarda la sana doctrina? Una iglesia que cumple o mira de cumplir las exigencias del Dios 3 veces santo y no que mira de exigirle a Dios beneficios. Es al revés. Dios reinando y el hombre obedeciendo. Y eso ya es un beneficio a mí. Y eso ya es el beneficio en sí. Vamos a meternos con el tema de la presencia de Dios. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, vemos un momento que Salomón quiere llevar el arca al templo. Y cuenta el relato que aquel lugar se llenó de la gloria de Dios y ni siquiera los sacerdotes pudieron ministrar. No podían, era más fuerte que ellos. En la actualidad, nosotros sí podemos ministrar la gloria de Dios. ¿Por qué será? Antes, Dios venía sobre el pueblo por medio del Espíritu Santo. Sobre el pueblo. Nadie en sí tenía la dignidad suficiente como para poder estar en la presencia de Dios y no correr un alto riesgo. Porque estaba ante Dios santo, santo, santo. Eso no es cuando decimos que Dios es 3 veces santo, es un límite, no, la Biblia dice que es santo, santo, santo. Esto es lo que corresponde. Inclusive dicen que los originales nombran 6 santos para el Padre, 6 santos para el Hijo, 6 santos para el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Está hablando de la santidad terrible de Dios. Esa santidad es tan tremenda, es el aspecto luminoso, decimos, de Dios. Es espantoso eso de nosotros. Pero ¿cómo puede ser que podamos estar delante de la presencia de Dios? ¿Qué diferencia tenemos con los sacerdotes de entonces que no pudieron ministrar nosotros hoy? La mayoría de acá sabe cómo era el tema del Yom Kippur, del Día del Perdón. ¿Sí? El sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo
con una piolita y campanitas por si moría y se había que tirarlo. La campanita era porque si dejaba de sonar la campana era que el sacerdote había muerto. No tenemos el registro que haya muerto ninguno, pero sé que el miedo que tenía que estar purificado, santo, las texturas tienen que tener mancha. Una vez al año. Ahora nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo entró una vez y para siempre en el tabernáculo original. Y por su sangre nos ha constituido nuestros reyes y sacerdotes para el reino de su Padre. Es por eso que por la sangre de Cristo nosotros ahora sí podemos disfrutar la presencia de Dios. Aquel edificio de Salomón tan tremendo, tenemos el relato de 3 edificios al menos. El de Salomón fue destruido. Lo levanta Zorobabel, que es el peor de todos, el más pequeño de todos. Sí, también se viene abajo. Y después viene Herodes el tetrarca, que lo reedifica y fue más lujoso que el de Salomón. Tampoco quedó nada, quedó una pared donde lo pudo válidamente. ¿No? Y el texto que no quedará piedra sobre piedra que dijo Jesús, un libro que dice que amerita exige una evidencia, relata cómo había oro de las juntas del último templo reconstruido, se rompieron hasta las piedras para poder sacar de oro. Hasta en eso se cumplió la palabra. Jesús acerca de sí mismo dijo, ese templo en 3 días, lo destruye en 3 días y es reedificado, hablando de sí mismo. Porque el templo con el de la venida de Jesucristo ahora es Él. Nosotros ministramos la presencia misma de Dios. Aquello del Espíritu Santo que venía sobre el pueblo, ahora en Jesucristo, por su sangre, que nos ha dignificado, los que hemos creído en Él, el Espíritu Santo está en nosotros, no ya sobre nosotros, está en nosotros. Es por eso que nosotros resistimos la gloria de Dios. No significa que no corremos ningún peligro. Acuérdense de Ananías y Zafira. Nuevo Testamento, y por querer mentir al Espíritu Santo, les costó la Biblia. No significa que no hay riesgos, pero sí que hay un nivel de dignidad distinto por la sangre de Jesucristo. En su soberanía, Él podía tomar decisiones. Es cosa seria, estamos ante Dios santo, santo, santo. ¿Por qué podemos ahora? Porque necesitamos la presencia de Dios mismo. Jesucristo, dice Colosenses, que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Nosotros ahora somos el cuerpo de Cristo. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también dice Juan, respondió Jesús y les dijo, destruir este templo, en 3 días levantaré. Nosotros, por el gran sumo sacerdote, ahora ministramos la presencia de Dios, por el Espíritu Santo que nos ha sido concedido, tenemos autoridad. Por eso podemos hacerlo, a diferencia de la antigüedad. Ahora Cristo es el templo. La gloria solo se encuentra en Cristo. Ya no hay edificios hechos por manos humanas. Ahora solamente la gloria está en Cristo. Con la partida de Cristo, Dios ha delegado la obra a la iglesia, que es su cuerpo. Dios ha derramado la gloria suya sobre la iglesia por el Espíritu Santo. Ahora la tiene la iglesia. Es la Escritura que Él nos ha dado su gloria. ¿Sí? Dice su gloria en la iglesia. Fíjense en el Antiguo Testamento, dice contundentemente, ¿para qué te formó? ¿Para qué me formó el Señor? El sentido de tu vida, el sentido de mi vida. ¿Para qué? Yo no sé por qué. Eso está lleno de Deuteronomio 29 que dice que las cosas reveladas son para nosotros y las ocultas pertenecen a Dios. Bueno, el por qué yo no lo sé. Lo que sí sé para qué. Dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, contundentemente, para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Juan 17:20 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea que la gloria de Dios tiene por objeto que seamos uno. Entonces, ¿qué voy a decir? Algo que
insistieron nuestros padres espirituales, que algunos, no sé por qué, insisten en pensar que está mal. Entendemos que la misión de Dios dada al cuerpo, a cada iglesia, no divide, sino que hace que creemos fundamentos. Y eso nos unifica. Estamos edificando según la visión que Dios ha revelado a las iglesias. Si no, el tener una visión particular divide, no. El tener una visión de Dios nos va a unir. Él ha derramado su gloria, le ha dado una visión, le ha dado un trabajo para las iglesias, y es eso, el trabajo que Dios ha dado por Jesucristo, que es lo que nosotros seguimos ahora, es lo que nos lleva a hacer la obra de Dios. ¿Qué nos une? Trabajar. No acomodar humanamente las cosas para ver si nos juntamos mejor. La gloria de Dios ha sido derramada con la perspectiva de Jesucristo para que lleguemos a esa unión preciosa, conforme a la labor que Él ha desplegado sobre las iglesias y sobre la iglesia, que es su cuerpo. Dice Efesios también: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo, uno, santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios y del Espíritu. La gloria del Señor se ha derramado en la iglesia, nos formó para su gloria, ha dado su gloria para que seamos uno. Entonces el mundo verá la unidad de la iglesia, por esa gloria que ha sido derramada, nos va a unir. No cualquier unidad, sino la unidad que tiene el Padre y el Hijo. Esa calidad de unidad tenemos, por su Espíritu que nos ha dado, por su gloria que nos ha dado. El mundo va a ver y va a tener. Cuando la iglesia llegue a ese punto, va a tener el nivel de palabra evangelística más contundente que jamás en la historia haya tenido la iglesia. El mundo va a ver esa vida perfecta y va a creer. ¿Dicen amén? Amén. Nos interesa que el mundo cree, porque para eso Dios nos ha dado su gloria. Para que seamos uno, el mundo cree. Lo último que voy a decir: su gloria ha sido derramada. Dios no recibe gloria de hombres. Entonces, ¿qué gloria va a recibir? La que mismo ha derramado. Él derrama su gloria para que la iglesia retribuya la gloria de Dios. ¿Sí? Derrama, esa misma gloria es la que le damos. ¿Cómo se la damos? Se la damos de diversas maneras. Dentro de este punto vamos a ver algunos que creemos. La alabanza, la adoración, la oración, el evangelismo, señales y milagros. Estas son las formas de retribuirle la gloria a Dios. ¿Para qué nos creó? Para su gloria. ¿Y cómo le damos gloria? Bueno, por la alabanza, la adoración, la oración, el evangelismo, señales y milagros. Así damos gloria a Dios. Pero esta forma tiene un orden prioritario. No es de cualquier forma. Las cosas se tienen que hacer según las Escrituras, en decencia y en orden. Si no hay decencia y orden, ya no está. ¿Sí? El apóstol Pablo tiene que explicar a la iglesia acerca de estas cosas. Estaban llenos de talentos, de dones, pero estaban desordenados. Dice: no, espérate. Hay un principio: el Espíritu se sujeta al profeta y las cosas se tienen que hacer en decencia y en orden. Hay un orden en cómo le vamos a dar la gloria a Dios, cómo le vamos a retribuir. ¿Qué es lo primero entonces? El culto a Dios. Orden de prioridades: el culto a Dios. Y después, lo demás.
pasa todo esto. Todos estos puntos en el culto pasan. En el culto se alaba, se adora, se ora, se evangeliza. No solamente porque hay gente que se convierte en los cultos, sino porque es una buena noticia. Y este es el evangelio, la palabra evangelio es esta. Se da la buena noticia y se enseña. Y en el culto hay señales y milagros. ¿Qué pasa entonces? El culto es como el lugar del compendio de esto. Y a nosotros nos interesa la manifestación de su presencia. Por eso primero es el lugar que Dios nos dijo, desde el principio había que haber sacrificio para que Él manifestase su presencia. Todo comienza por el culto. Culto significa sacrificio. Si no hacemos el sacrificio de alabanza, si no damos el sacrificio, Dios va a estar, claro que va a estar. Pero va a estar a un costado. Pero cuando le damos culto a Dios, le damos el centro, y es en el culto donde Dios se manifiesta por excelencia. En otros lugares Dios puede o no manifestarse. Ahora, por la Escritura sabemos que cuando se le da culto al Señor y Él está ahí siendo glorificado, Él se manifiesta. En otros lugares puede no manifestarse, puede estar pero sin manifestarse. El culto es el lugar donde Él se manifiesta y la manifestación de su gloria nos confirma que el primer punto está cumplido. Que Dios está siendo soberano y que Dios está siendo glorificado. Amén. Es un orden de prioridades. Primero es el culto a Dios y ahora vamos a empezar a ver un poco acerca de lo que es esto. Bueno, vamos a empezar hablando del primer punto. En esta clase vamos a ver alabanza, nomás vamos a dejar los próximos para la clase que viene. Para hablar de alabanza, antes de seguir, vamos a aclarar que nos estamos refiriendo al cántico. Tiene algunas particularidades más que vamos a ver ahora también, pero principalmente tenemos que enfocarnos en qué es el cántico. Vamos a ver estas características. La alabanza tiene carácter eterno. En la eternidad vamos a estar alabando a Dios, una de las funciones que sí sabemos que vamos a hacer. En el Salmo 145:1 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. A lo largo de este capítulo lo sigue repitiendo y en el versículo 21 dice: por siempre y para siempre. Lo resalta. Vamos a la segunda característica. Dice que es un mandamiento. Este salmo, el Salmo 150, lo conocemos todos, y donde dice: todo lo que respira, alaba a Jehová. Así que si respiramos y vivimos, entonces tenemos que alabar a Dios. Y no es una sugerencia que la palabra de Dios nos da, sino que es algo que tenemos que hacer. Estemos con ganas, sin ganas, tristes, contentos, es algo que tenemos que hacer. En esto hay que tener en cuenta que, bueno, por un lado, muchas veces nos pasa esto, cuando estamos en el culto, tenemos problemas, estamos teniendo dificultades, algo que nos está pesando. Tenemos que saber que es el momento de dejarnos la presencia de Dios y alabarlo, ¿no? Poder rendir todas estas cosas en el momento en que, aunque nos cueste, es justamente este sacrificio, es este esfuerzo que estamos haciendo, lo que va produciendo una alabanza que va llegando a su corazón y que provoca que lo que tanto nos pesaba se vuelva chiquito por lo que Dios nos está haciendo vivir en su presencia. ¿Amén? Y lo otro que puede obstruirnos a la hora de alabar es el pecado. Y en esto podemos a veces decir: bueno, no voy a alabar porque estoy en pecado, y resolverlo así. Sin embargo, la solución a esto, según lo que nos indica la palabra, es apartar nuestro corazón, ir a la cruz, pedir perdón, que el Señor nos limpie y alabar, ¿no? Porque si no alabamos, entonces el Salmo 150 nos está cumpliendo. Si estamos diciendo que el Salmo 150 es un mandamiento, una orden que Dios nos da de alabar, y no lo estamos obedeciendo, entonces estamos en pecado. ¿Sí? Hay que alabar, por
sobre todas las cosas y en todas las situaciones. La tercera característica es que tiene que ser público. En Isaías 43:21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. La iglesia está hecha para alabar a Dios. Y los demás nos tienen que escuchar. O sea, si bien podemos alabar en intimidad y en silencio, porque también lo podemos hacer y lo sabemos, es una orden que está en la palabra, que lo tenemos que hacer en la iglesia, en público, y que los demás nos puedan escuchar como lo hacemos. Después, debe hacerse bien. Esto es algo donde queríamos hacer hincapié también. En la Reina Valera Salmo 33:3 dice: hacedlo bien. Después hay otras versiones que dicen: háganlo con destreza, háganlo con arte. Y en la palabra de Dios para todos dice: háganlo con una nueva canción. Tóquenla bien y cántenla fuerte. Muchas veces pensamos que, bueno, como es total es para Dios la típica, total es para Dios, lo podemos hacer más o menos como salga. Pero no, fíjense que la palabra dice: tóquenla bien y cántenla fuerte, háganlo bien, porque es para Dios, porque se debe hacer con excelencia. En esto resaltaba acá Jesucristo, puso su gloria en la iglesia, como nos hablaba Miguel recién. Y la iglesia pone gloria en la alabanza. Y esto, por medio de poner gloria en la alabanza, que esto lo vamos sintiendo en el culto. Cuando nos está costando, en el principio está como medio apagado, ustedes me entienden. Y vamos subiendo y vamos alabando, y de repente sentimos en el espíritu que se corta algo y que podemos acceder con un nuevo cántico, que llegamos al corazón de Dios, y ahí podemos ver que nuestra alabanza se ha renovado, que podemos darle ese culto de mayor gloria. Es poder percibir todas estas cosas también. Y lo que me parecía necesario también recalcar en este punto es que el hecho de que se haga bien, el procurar que se haga con excelencia, no es una responsabilidad de uno solo dentro de la iglesia. No es ni siquiera de los músicos solamente, ¿no? Porque en Marcos 21:16 dice: de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Así que desde esa franja etaria de la iglesia, en adelante todos estamos involucrados en lo que refiere al culto a Dios. Y que todos tenemos la responsabilidad de que esto salga bien, ¿no? Y esto nos da pie a la última característica, que es de dignidad suprema. Dice: grande es Jehová, en Salmo 145:3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, no lo podemos comprender, escapa de nosotros. Entonces, en esto de dignidad suprema y de poner gloria en la alabanza, tenemos que saber entonces que se debe hacer lo mejor que podamos. Está bien que hay algunas iglesias que tienen más o menos recursos, pero con lo que tenemos, con eso tenemos que procurar que salga lo mejor que podamos, porque es para Dios. ¿Qué es lo que caracteriza esta suprema alabanza? Que sale desde el corazón, que no es una letra que estamos repitiendo, que la sabemos de memoria, sino que es algo que brota desde el corazón de la iglesia, desde el corazón de sus hijos, y sube hasta su trono. Todo lo mejor para Él. Tenemos algunos ejemplos en la Biblia. En el Antiguo Testamento aparece el cántico de Débora en Jueces 5, el cántico de Ana en 1 Samuel 21, el cántico de Moisés en Éxodo 15, el cantar de los cantares. Y justamente estos del Antiguo Testamento tenían un propósito, que era que la iglesia pueda aprender, el pueblo pueda aprender, pueda grabar en sus corazones las enseñanzas, las doctrinas, los hechos que iban viviendo ellos, y que pudiera no solo que las personas del pueblo lo aprendan o lo conozcan, sino que también se pueda transmitir fácilmente. Y en el Nuevo Testamento tenemos una parte que está Jesús y los discípulos en Marcos 14:26. No tengo el... Dice: una vez que hubieron cantado los himnos, se dirigieron al monte de los olivos. En la NBI dice: cantaron los salmos y después fueron al monte de los olivos.
Dice 1 de Crónicas 3:5. Además, 4.000 porteros y 4.000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. David era músico, compositor y luthier. Instrumentos que he hecho, eran 4.000 músicos. Imagínense lo que habrá sido esto. Afinarlo, cuando ven una orquesta afinar un poquito de algunos instrumentos es difícil, imagínense 4.000. Pero suponemos que no todos tocaban al mismo tiempo y que seguramente había una rotación. Y en esto vamos a ver que todos los instrumentos musicales son útiles para dar culto al Señor. David fabricó estos 4.000 instrumentos, menos o más, capaz que algunos eran del mismo tipo. Y a lo mejor había algunos que se oponían por lo raro que podían ser, y eso también ha pasado en la historia de la iglesia, cuando se podían oponer a algunos instrumentos, la batería, la guitarra eléctrica, un montón de cosas que conocemos que han sucedido, pero tenemos que saber que todos los instrumentos son útiles para dar culto al Señor. Y el otro punto es, en cuanto a que cuando dije no todos tocaban al mismo tiempo, a lo mejor es que era necesaria una rotación entre ellos, para que se les permitiera a los músicos poder dar y también recibir. Y esto, más que nada dirigido a los músicos, también es importante y lo sabemos. Esto de poder, si bien servir a Dios tocando en el culto, también tener ese momento que todos necesitamos
porque creyó que se habían ido todos, ¿no? Hasta que ellos van, Pablo y Silas lo paran y le dicen, no, estamos acá todos, quédate tranquilos. Y entonces el carcelero pide él convertirse, y ¿qué tenía que